Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy día vamos a continuar con el proceso de aprendizaje y hoy día vamos a crear una base de datos, vamos a crear una tabla y vamos a hacer un listado y un formulario de nuevo registro, ¿no? Abrimos Visual Studio Code, abrimos AND y también abrimos la consola de nuestra computadora. En mi caso, como estoy utilizando Windows, en la consola nos dirigimos a la ruta donde está nuestro proyecto en Laravel. En mi caso lo tengo en la siguiente ruta. Aquí en esta carpeta tengo el proyecto, ¿no? Entonces con PHP Artisan Server puedo levantar el proyecto en un entorno local, ¿no? Me dirijo a mi navegador. Esperamos mientras carga. Entonces vemos que ya cargó con el puerto 8000, ¿no? Entonces en Visual Studio Code vamos a abrir la carpeta donde está guardado el código del proyecto. Nos vamos a File, Open Folder, nos dirigimos en mi caso como lo tengo en el disco local D, me voy al D. En el D tengo una carpeta con este nombre y le doy seleccionar carpeta. Entonces en la carpeta CRUD recuerden que tengo todo el código del proyecto en Laravel, en CRUD, y en esta carpeta tengo la plantilla, ¿no? La plantilla vamos a incluirla dentro de las vistas de Laravel, vamos a incluir la plantilla. Pero primero vamos a crear la tabla en nuestra base de datos. Ingresamos a phpMediaDmin en localhost. En este caso voy a acceder a través del navegador, ¿no? Yo les recomiendo trabajar con Workbench. Yo tengo acá instalado Workbench. O por defecto también pueden trabajar con el administrador que viene incluido al instalar SAM, cuyo nombre es phpMediaDmin. Esperamos que cargue. Bien, ya abrió phpMediaDmin. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Nos vamos a la opción base de datos, ingresamos un nombre y seleccionamos el tipo de cotejamiento. En nuestro caso vamos a utilizar UTF-8 General CI. Le damos crear, creamos una tabla. Vamos a trabajar con una tabla cliente, ¿no? Le ponemos unos 6 campos solo para pruebas. Esperamos mientras cargue. Coloco un ID. Yo acostumbro ponerle a mis campos como 3 primeros caracteres, los 3 primeros caracteres del nombre de la tabla, ¿no? Por ejemplo, para el nombre le pongo cli-nombres, o varchar 200. Para el apellido igual, cli, apellido paterno, varchar de 150.
Igualmente para el apellido materno. Varchar de 150. ¿Qué más? Un cliente. ¿Qué más puede tener? Cliente. Número. Documento. Aquí podemos trabajar con una cadena de 11 caracteres como máximo. También vamos a ingresar un número de celular. Varchar 20. Vamos a grabar. Vamos a ingresarle 4 columnas más. Una dirección 250. Vamos a trabajar con un teléfono, un estado. Vamos a trabajar por defecto con uno. Bien, tenemos nombres, apellido paterno, apellido materno, número de documento, celular, dirección, teléfono y estado. Esos campos para realizar pruebas vamos a utilizar por ahora. Entonces regresamos al código, nos vamos a config. En el archivo database.php vamos a hacer lo siguiente. En la cadena de conexión vamos a configurar, ¿no? En URL lo voy a dejar como vacío. El host voy a trabajar con localhost. El puerto 3306. La base de datos bdcrut. Username. En mi caso el nombre de usuario está por defecto root. La contraseña la tengo en blanco. Unix socket la vamos a dejar ahí. Le damos control S para guardar. Y aquí en donde dice default vamos a dejarle con el nombre de la cadena de conexión que hemos creado, MySQL. Le podemos poner otro nombre, podemos ponerle CRUD. Y también tenemos que cambiar el nombre aquí en la cadena para que coincidan. Y efectivamente, ya tenemos configurado nuestro archivo database.php. Lo que haremos ahora es abrir nuevamente nuestra consola. Nos dirigimos a la ruta del proyecto. Ahora a través de este comando vamos a crear un controlador php artisan made controller y creamos el controlador para cliente. Le vamos a llamar cliente controller. Controlador creado satisfactoriamente. Ahora creamos nuestro modelo para cliente. PHP artisan make model cliente. Enter. Verificamos. Efectivamente tenemos el modelo creado. Ojo que el modelo está dentro de la carpeta app. Ahora verificamos el controlador cliente dentro de la carpeta controllers. Y ya tenemos nuestro cliente controller creado satisfactoriamente. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente.
colocamos use app y el nombre del modelo que vamos a utilizar, ¿no? Dentro de nuestra clase controller vamos a crear un método público index para el listado. Aquí listado. En nuestro modelo cliente vamos a referenciar a la cadena de conexión que vamos a utilizar. Declaramos de tipo protected con este nombre y referenciamos al nombre de la cadena de conexión. También declaramos la tabla que vamos a utilizar, en este caso cliente. Control S para guardar y desactivamos los campos de creación y actualización. Entonces regresamos al controlador. Aquí en el controlador, dentro del método public function index, retorno una cadena para verificar si es que está correctamente configurado. Pero antes de eso debo de crear la ruta. Verifico /cliente y por defecto debería ingresar al método index. Entonces ya cargó el método index de mi clase cliente controllers, ¿no? Entonces voy a proceder a listar. Vamos a retornar lo que tengamos dentro del modelo cliente con este método get. Nos vamos a php-admin y vamos a ingresar un registro para verificar que efectivamente se esté realizando de manera correcta lo que estamos haciendo. Número de documento. Celular. Dirección. Teléfono. Guardamos el registro. Le damos a examinar. Ahora nos vamos a nuestro navegador donde está nuestro proyecto. Actualizamos. Y efectivamente tenemos el listado a través de un JSON. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir la plantilla para configurar nuestra vista. Abrimos nuestro explorador de archivos. Nos dirigimos a la ruta donde tenemos grabada nuestra plantilla. En mi caso la tengo aquí. Lo que vamos a hacer es arrastrar a una nueva pestaña y automáticamente visualizamos lo que la plantilla tiene.
¿no? Entonces vamos a copiar toda esta estructura. Vamos a identificar código HTML para obtener este menú. Código HTML también para obtener este menú top. Y el código HTML para tener todo este content. Entonces nos vamos al código. Lo que vamos a hacer es dirigirnos al archivo tables basic.html. Identificamos el archivo. Lo que vamos a hacer es control A, copiamos, control C, y en nuestro controlador comentamos esta parte y vamos a colocar return view cliente.listado. Entonces creamos una vista dentro de la carpeta cliente. Creamos un listado. Ojo que los archivos PHP, en el caso de las vistas, deben tener una extensión blade.php. Entonces lo nombramos como listado.blade.php. Aquí colocamos todo lo que tengamos copiado de la plantilla. Entonces, si regresamos al navegador, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a nuestro proyecto, actualizamos, y tenemos esto, ¿no? Efectivamente, evidentemente, aquí nos falta estilos, CSS, y también nos falta varios recursos. Entonces regresamos, verificamos dentro de la etiqueta hit qué recursos nos faltan, ¿no? Nos falta todo lo que tiene la carpeta vendors. Entonces nos dirigimos a nuestro explorador de archivos, ubicamos la carpeta vendors y la copiamos dentro de nuestro proyecto. Todos los recursos lo vamos a incluir en la carpeta public. Pegamos la carpeta vendors para jalar los recursos de plantilla. Verificamos qué otros archivos debemos incluir. También hay una carpeta assets para incluir estilos. Hacemos de la misma manera, identificamos assets dentro de public, pegamos. ¿Qué más? Nos ubicamos al final del listado. Vendors ya la tenemos y assets también. Entonces esperamos que termine de copiar. Ya copió. Regresamos al navegador, actualizamos, verificamos el código fuente. Regresamos al navegador, actualizamos y notamos que los recursos ya se nos han incluido. Inspeccionamos el código con clic derecho, inspeccionar. Los errores que nos arroja son errores de
recursos, ¿no? Nos dice que no está encontrando ciertas imágenes, entonces vamos a ver de incluirlas, ¿no? Buscamos control F, logo. Entonces nos faltaría incluir una carpeta imágenes. Regresamos, nos vamos a la carpeta de la plantilla y copiamos la carpeta imagen, nos dirigimos al proyecto y pegamos dentro de public. Actualizamos y ya no tenemos ningún error. Entonces vamos a utilizar una tabla para hacer el listado. ¿Qué les parece si utilizamos, a ver, esta está bien? Entonces copiamos strike table, nos dirigimos al código, control F, pegamos y vamos a hacer uso de todo este fragmento de código. Todo este div. Entonces, lo demás que no vamos a utilizar simplemente lo borramos. Borramos hasta aquí. Igualmente lo de abajo también lo borramos. Hasta aquí. ¿No? Solo nos quedamos con strike table. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos mucho código. Lo que vamos a hacer por ahora es separar el código en distintas carpetas y vamos a hacer uso de Blade. Vamos a incluir los menús en otras carpetas. La etiqueta hit también vamos a incluirla en otra carpeta. Dentro de la carpeta views vamos a crear un nuevo folder donde vamos a tener nuestro layout. Dentro del layout vamos a tener un file, le vamos a llamar principal.blade.php. Entonces, dentro del principal vamos a copiar todo el código desde la línea 283 hasta la parte superior. Hasta la línea 1 lo que vamos a hacer es cortar y pegar. Regresamos al listado. Igualmente desde la línea 46 hasta el final cortamos y pegamos en principal.blade.php. Pegamos, damos control S y dentro de row vamos a hacer uso de un GL content. Regresamos a nuestro listado, ordenamos un poco nuestro código. Entonces en nuestro archivo listado.blade.php lo que vamos a hacer es heredar el layout principal, layout.principal, la sección content. Cerramos sección content.
Regresamos al navegador, actualizamos y efectivamente nuestro código está un poco más limpio. Regresamos nuevamente al proyecto y vamos a seguir desdoblando nuestro layout. Vamos a identificar el menú y también vamos a identificar los recursos. Vamos a crear un nuevo archivo dentro del layout. Vamos a ponerle script-cabecera.blade.php. Dentro de este archivo vamos a tener todo lo que sea referente a estilos. Regresamos al principal, cortamos esta sección y la pegamos dentro de script cabecera. Guardamos con control S y en principal.blade.php lo que vamos a hacer es incluir nuestro script cabecera, el cual se ubica dentro de la carpeta layout script-cabecera. Si nos damos cuenta, vemos que nuestro código poco a poco se está limpiando, ¿no? Igualmente con lo que respecta a JS, cortamos y dentro del layout vamos a crear un archivo script.blade.php, ¿no? Pegamos y guardamos, y en la carpeta y en el archivo principal simplemente incluimos include layout script PM. Limpiamos el código un poco. Verificamos. Todo está ok. Ahora vamos a identificar el menú. Components. Sí, nos damos cuenta que el menú es toda esta parte, ¿no? Toda esta parte que dice left panel. Entonces lo que vamos a hacer es cortar, creamos un nuevo archivo, lo vamos a denominar como menú.blade.php. Dentro de ese archivo pegamos y guardamos con control S. Y en principal lo que vamos a hacer es incluir nuestro menú dentro de la carpeta layout. Ahora en menú tenemos muchas cosas aquí. Simplemente nos vamos a quedar con components. El resto borramos. Vamos a borrar toda esta parte. Vamos a borrar toda esta parte. Borramos también
esta parte. Y dashboard, le vamos a poner inicio. Borramos index, borramos la referencia. Ahí está. Seguimos configurando. UI Elements, le ponemos mantenedores. Dentro de mantenedores tenemos un menú component. Le vamos a poner gestionar clientes. Y buttons lo reemplazamos por clients. Clientes. Entonces la referencia la cambiamos y referenciamos a nuestra ruta cliente. ¿No? Si se dan cuenta, hemos reducido considerablemente todo nuestro layout. ¿No? Esto se hace con el fin de tener un código más ordenado, más limpio. No, esta parte creo que no lo vamos a utilizar. Esta parte es del top menú. Sí, no vamos a utilizar esa parte. No, entonces vamos a limpiar un poco esta sección. Fíjense que he borrado desde la línea 44 hasta la línea 108. También voy a borrar estas banderas desde la línea 65 hasta la línea 83. Actualizo. Y ahí está. Tengo una plantilla más limpia. Entonces me dirijo al listado. Listado.blade, PHP. Y aquí en el listado solo me voy a preocupar por esta sección. ¿No? Esta tabla la voy a hacer más larga. Ahí está. Borro toda esta parte, me quedo con un solo registro. Ordeno un poco mi código. Siempre las tabulaciones nos van a ayudar para poder saber dónde tenemos una etiqueta abierta, una etiqueta cerrada. Bien, así de esta manera ya tenemos el listado.blade más ordenado. Muy bien, entonces nos dirigimos a cliente controller.
Primero cerramos todas las pestañas que tenemos abiertas. Ahora en cliente controller vamos a enviar a través de un compat todo lo que tengo en mi base de datos. Result. No, todo lo que obtengo a través del método get del modelo cliente, asigno una variable result y result lo envío a través de compat a la vista listado dentro de mi carpeta de cliente. Entonces el listado, lo que tengo que hacer es un for each de result cierro for each, ¿no? Y empiezo a colocar los campos necesarios, ¿no? Me dirijo a mi base de datos. ¿Qué es lo que necesito mostrar? Necesito mostrar los nombres, los apellidos y toda esta información. Entonces voy a poner nombres, apellidos, documento, celular y dirección. Entonces en el body, para mostrar lo que vengo trayendo de la base de datos, debo de poner variable campo claim nombres, también debo demostrar el número de documento según mi campo. Lo tengo como cli número de documento, cli bajo número documento. El celular, cli celular. La dirección, cli dirección. Entonces me dirijo al proyecto, actualizo. Siempre acostúmbrense a tener el inspector de código abierto. Quizás por ahí surge algún error y ese puede solucionar. Así como el error que me acaba de salir a mí. ¿Qué dice? Dice que hay un error en el listado en la línea 35. Voy a verificar. Perdón. Verificamos el error de la línea 35. For each. Aquí, me comí la D. Ok, actualizamos. Y efectivamente nos carga el listado de la base de datos. Una etiqueta mal cerrada, guardamos.
Vamos a incluir los botones para editar y eliminar. Bien, con esta línea de código estamos incluyendo los botones para editar y para eliminar. Bien, ya tenemos incluido el icono de editar y de eliminar. Actualizamos. Y efectivamente tenemos un listado un poco más estético. Vamos a incluir un nuevo registro en nuestra base de datos y con esto vamos a finalizar. Actualizamos y vemos que el listado está funcionando de manera correcta. Bien, en el próximo video que vamos a desarrollar el método create y el método store para agregar un nuevo registro. Por favor les pido que se suscriban y que le den like al video. Muchas gracias.